Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo 3 de Tu Café Legal Podcast, en donde es un espacio en donde aprendemos derecho conversando. Ya tenemos algunos capítulos en los cuales hemos recorrido un sinnúmero de temas legales, sobre todo porque las personas nos han estado preguntando, y en esta ocasión no va a ser la excepción, un tema muy interesante porque también estudiantes de la carrera de Derecho de distintas universidades en el Ecuador nos han consultado acerca del arbitraje como este método alternativo de resolución de conflictos. En un anterior capítulo pudimos ahondar al respecto de cláusulas arbitrales, al respecto de cómo funciona el arbitraje, pero hoy hemos traído algo muy específico y es el rol del secretario o secretaria arbitral dentro de los procedimientos de arbitraje. Y para eso cuento con la presencia y el honor de tener en este espacio de Tu Café Legal a la abogada Cecilia Salazar, a quien doy la más cordial bienvenida, quien, bueno, si me pondría a leer, pues claro, su experiencia, creo que nos tomaríamos un poco más de tiempo, pero como el tiempo es corto, yo creo que es necesario ahondar. Así que, Cecilia, te doy la más cordial bienvenida a este espacio, agradeciéndote tu tiempo también por venir acá. Cecilia tiene una vasta experiencia como abogada y también trabaja como secretaria arbitral dentro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Y el día de hoy nos ha venido a hablar de esto, de su rol como secretaria arbitral dentro de los procedimientos arbitrales. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, primero por la invitación a Tu Café Legal Podcast. Creo que es un espacio interesante, ¿no es cierto?, para hablar del rol del arbitraje, del rol del secretario arbitral propiamente dicho. Y no, encantada de estar con ustedes, de compartir este espacio y pues lo que ustedes decidan. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero un poco flexibilizar este espacio porque, claro, estamos grabando esto después de un horario laboral y entiendo que ambos tenemos como que ya esta rigidez del horario laboral. Yo, como te he indicado antes, este espacio es justamente para poder explayarnos un poco más de lo técnico y también poder conversar un poquito más flexible, ¿ya? Entonces, bueno, Cecilia, un poco más quisiera ahondar un poquito primero empezando desde quién es Cecilia Salazar, porque es importante también saber quién nos habla. Ujú. Entonces, Cecilia, yo quisiera saber un poquito más allá de tu rol como secretaria arbitral. ¿Cómo ha sido tu inicio, obviamente, dentro del derecho? ¿Cómo ha sido, digamos, en este caso, eh, tu desarrollo profesional? Y obviamente hasta el punto en el que estás en este caso, pues llevando a cargo procesos arbitrales que yo, como voy a indicar más adelante, son estrictamente lo más técnico que existe dentro del arbitraje. Cuéntanos un poquito cómo han sido tus inicios, por favor. Bueno, gracias. Para todos, como ya lo dijiste, mi nombre es Cecilia Salazar. Yo soy abogada, me gradué en la Universidad Católica del Ecuador. Ujú. Y bueno, ¿por qué escogí derecho? Pues creo que tuve la dicha, ¿no es cierto?, de que mi madre me vaya guiando en el camino. Ella ya vio de pronto que me gustaba lo que es la oratoria, el debate, entonces me guió por ese camino. Y en efecto, yo nunca pensé en seguir otra carrera que no sea derecho. Ah, sí. ¿Nunca Sinceramente. tuviste esa duda antes de salir del colegio, por ahí alguna Tuve otra la duda opción? entre economía y derecho. Ah, interesante. Eh, Ujú. que más o menos, si bien es cierto, son dos, obviamente, disciplinas diferentes, pero a la final se complementan. Sí, sí. Y a la final terminé estudiando una maestría de Derecho y Economía en Buenos Aires, entonces ahí pude pues empatar estas dos disciplinas. Así que inicié mis estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica. Luego pude seguir una maestría, como te comento, en la Universidad Andina respecto de Derecho Financiero, Bursátil y Seguros. Y luego tuve la oportunidad de vivir en Buenos Aires, 2 años siguiendo esta maestría de Derecho y Economía. Cuando volví, yo tengo un estudio jurídico y trabajo con un eh, abogado que es árbitro de la Cámara de Comercio. Ah, qué interesante, ¿ya? Ajá, entonces él un día literalmente me dijo, mira, Cecilia, ahí se abrió un grupo para cupos, ¿no es cierto?, para ser secretarios de arbitrales. Y pues fui, me inscribí en el curso, inicié el curso y de ahí me enamoré del arbitraje. O sea, me Qué enamoré del interesante. arbitraje porque realmente es un ambiente diferente de administración de justicia. Qué Y interesante. claro, como tú sabes, nosotros venimos de litigio, de los Así es. juzgados.
Entonces, entrar en un espacio diferente de administración de justicia, Ujú, que yo lo sentí así, yo lo sentí transparente, limpio, honestamente me enamoró, ujú. me encantó la ley de arbitraje y mediación. Y bueno, estuvimos algunos participando para entrar como secretarios de arbitrales y en el 2015, pues, eh, gracias al Centro de Arbitraje y Mediación, pues me designaron como secretaria arbitral. Qué bueno y Ujú. felicitaciones por esa designación. Yo quisiera comentarte un poco. Dentro de los procedimientos arbitrales, obviamente se tiene una administración de justicia privada, se podría decir, que va acorde a la voluntad de las partes. Esto llama mucho la atención, justamente estudiantes de derecho han consultado cómo funciona esto, pero como estamos en esta parte en la cual te estamos conociendo un poco más, Ceci, quisiera yo consultarte cuál fue esta parte de este tipo de administración de justicia que te llamó la atención y a su vez quisiera consultarte cuál fue este primer proceso arbitral el cual tuviste la oportunidad de ya poder desenvolverte en tu rol de secretaria arbitral. Eh, Ay, sí, no, me acuerdo clarito de mi primer arbitraje, pero a ver, Sí. ¿qué me enamoró del arbitraje? Ujú. Em, Primero el contacto con los árbitros. Ya. Considero que primero el arbitraje es un tema de mucha reputación. Entonces, los árbitros se cuidan mucho, ¿no es cierto?, Ujú. de la forma en que administran esta justicia privada, como lo dijiste tú, em, y realmente asumen el rol desde con una responsabilidad que quizás, no digo que no, los jueces a veces se olvidan. Entonces, toman esta función, realmente se meten en el caso y realmente les interesa, mucho más que las formas, el fondo de la controversia. Entonces, no sé si tú has vivido, pero con el tema del Código Orgánico General de Procesos, nosotros pasamos a una justicia demasiado formalista, en Totalmente. donde a veces, o sea, nosotros A pesar de que se denomina que es totalmente una oralidad, pero creo que los rituales todavía continúan, ¿verdad? totalmente. Entonces, si resulta que no hay una copia certificada, pero está el contrato, te eliminan esa prueba, em, y se entiende, ¿no es cierto? Pero en el arbitraje, como te digo, primero, como tú dijiste, es la voluntad de las partes. Entonces, las partes ya van con esa intención de resolver su conflicto en ese foro arbitral. Segundo, hay una disposición mayor de las partes por llegar a acuerdos. Entonces, por ejemplo, hay muchas veces acuerdos probatorios en los de arbitraje. Incluso yo he visto, por ejemplo, que se ha incorporado un contrato copia simple, Ujú. ¿ya? Y la otra parte le dice, sí, Está de nosotros acuerdo. estamos de acuerdo que existe. Ujú. Y en el arbitraje eso garantiza que puedas llegar al fondo de la solución. Y que no se detenga el proceso en rituales y Exacto. formalismos que tal vez retrasan más el proceso. Exactamente. Ujú. Entonces, eso es una de las cosas que para mí el arbitraje y la flexibilidad de las reglas del arbitraje, que además, y gracias a Dios, han sido avaladas por la Corte Constitucional, por muchas sentencias. Entonces, es como que te permite, al menos desde mi perspectiva, confiar más en dónde va a ser la resolución. Y yo creo, de hecho, que las partes confían, porque si tú te das cuenta, las acciones de nulidad de los laudos Ujú. arbitrales son, si bien han proliferado de pronto por una mala práctica, pero realmente no tienen asidero, Claro. porque las partes confían en lo que dice el árbitro. Me llama mucho la atención cuando dijiste de que en este entorno representa mucho la reputación de los árbitros. Y eso conectado a que los árbitros dan esta confianza de que ellos, tal vez, no decimos que no, a diferencia de la justicia ordinaria, pues se adentran o tienen más conexión con el caso dentro del fondo y tal vez se comprometen más con el caso. No sé si eso obedece a lo que tú dices con el entorno reputacional, teniendo en cuenta tal vez a un árbitro que ha resuelto ya varios casos. ¿Cómo lo interpretas tú? Quisiera conocer un poquito más al respecto de este entorno reputacional que juega un rol importante dentro del arbitraje. Como estábamos hablando antes, ¿no es Ujú. cierto? Primero, las partes deciden poner su conflicto en Exacto. manos de privados. Así es. Y, y
creo que los árbitros y los secretarios toman esta responsabilidad con mucha fuerza. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los árbitros tienen obviamente la obligación de imparcialidad, de neutralidad, de confidencialidad e incluso la obligación de revelación de conflicto de intereses. Entonces, por ejemplo, en todo este, incluidos los secretarios, también tenemos esa obligación de revelación. Entonces, por ejemplo, si me llega un caso y yo he sido abogado de ese caso, así sea hace 10 años, de mi experiencia te puedo decir que los árbitros a veces, incluso hasta pequeñas minucias, dicen, mire, yo creo que necesito revelar esto. Y revelan a las partes y hay partes que dicen, miren, sí agradezco que haya revelado, no quiero que sea mi árbitro y los árbitros sencillamente se apartan del caso. Igual en el tema de los secretarios. O dicen, mire, no tengo ningún conflicto, hacen una declaración, ¿no es cierto?, de no tener conflictos y eso les garantiza a las partes que van a tener una justicia imparcial y neutral. Imparcial, objetiva, neutral. Exactamente. Qué interesante ese punto. Y ya llegando a este punto también, ¿en qué momento aparece el secretario y la secretaria arbitral dentro de este procedimiento? A ver, los centros de arbitraje tienen listas de árbitros, listas de secretarios. También de secretarios. Correcto. sabemos eso. Entonces, lo que normalmente pasa es que obviamente depende de la cláusula arbitral. Ujú. Si la cláusula arbitral dice la forma en cómo se van a designar los árbitros, pues la dirección del centro tiene que respetar obviamente esa forma. Y si no dice, normalmente es por sorteo. Se informa el tribunal y el tribunal escoge a los secretarios de la lista de secretarios. ¿Los secretarios también pueden estar designados en la cláusula arbitral o es una cuestión que ya se maneja propiamente dentro de la institución? Sí podrían, en base a la naturaleza del principio de autonomía de la voluntad de las partes, podrían decir, miren, yo quiero que un secretario sea así, que tenga experiencia y que el tribunal, qué sé yo, pueden designar las características del árbitro, las características del secretario, o incluso las partes pueden decir, mira, pongámonos de acuerdo, Ujú. yo quiero este tribunal y quiero este secretario. Sí, lo podrían hacer. Lo normal es que las partes no lleguen a regular tanto. Claro. Así que la designación del secretario normalmente depende del presidente del tribunal y que los coárbitros acepten esta designación. Al igual que los miembros del tribunal arbitral que tal vez gocen de cierta especialidad entre algunas materias en las que se vaya a resolver, los secretarios también tienen tal vez ciertas especialidades, digamos, tal secretario, tal secretaria tiene más experiencia en resolución de conflictos en materia de construcción, otro en minería, otro en petróleos, no sé, por ahí más o menos también va esta cosa. No, normalmente, a ver, el secretario tiene un rol importantísimo, ¿sí? Pero no es un rol de decisión, ¿no es cierto? No participa en las decisiones del tribunal. Así que el secretario, si bien es importante, pues obviamente tiene que verificar que todas las providencias se despachen, que se notifiquen a tiempo, que el proceso esté muy bien organizado, que si las partes ingresan un escrito, avisar inmediatamente al tribunal, que no tiene injerencia en el fondo. No tiene. Entonces, realmente la especialidad más bien es en cuanto al manejo procedimental, más que a la temática propia de la controversia. Muchas personas creen que los secretarios arbitrales son como una especie de asistentes del tribunal. ¿Es esto verdad o es una idea equivocada? No, sí es verdad. Sí, es Sí es verdad. verdad. El secretario sí es un asistente del tribunal y de Ya. hecho es uno de sus roles principal. El secretario coordina las agendas de los árbitros. Ya a eso voy un poquito. ¿Nos puedes hablar acerca de cuáles son las funciones de secretario arbitral? Claro, a ver, el secretario arbitral es designado por el tribunal, como te comenté, y entra en funciones en la primera audiencia del proceso arbitral, que es la audiencia de sustanciación. Ahí se posesiona el tribunal y, ahí se posesiona el secretario y se conforma ya todo el tribunal. Hay árbitros que dicen que en efecto el tribunal son los árbitros y el secretario. Ahí está todo. Siempre es un secretario, puede haber más secretarios dentro de un proceso. Yo creo que depende de la voluntad de las partes. De la- No hay prohibición expresa, pero normalmente hay un secretario. Ok. Una vez que el secretario asume su rol, pues obviamente tiene que revisar el expediente. Entonces, pues, ya lo han, justamente cuando lo designan, te dan el expediente para ver si no tienes conflicto de interés, si tienes que excusar, etcétera. Ujú. Y revisamos el expediente. Revisamos que todo esté bien. Acuérdate que en el arbitraje hay la fase prearbitral, que es llevada por el director. Entonces, el secretario
toma el expediente de lo que ha sido llevado antes. Y ahí lo tiene que revisar, ver que esté foliado, ver que todas las providencias estén ahí, ver que esté perfecto. Y ahí lo primero que ya tiene que hacer el secretario es ver o coordinar con el tribunal cuándo se va a llevar a cabo la audiencia de sustanciación. En la audiencia de sustanciación, normalmente el secretario prepara borradores de actas para que el tribunal pues discuta si hay, qué sé yo, excepción sobre competencias. Exactamente. Te Él quería da- preguntar, previo a la audiencia de sustanciación, ¿el secretario arbitral es quien se dedica a la comunicación con las partes, tal vez? ¿Es quien emite las notificaciones, quien redacta estas notificaciones, comunicaciones, por ejemplo, de notificar la fecha de la convocatoria? Estas cuestiones, digamos, administrativas, ¿es a lo que se dedica el secretario arbitral o eso ya corresponde al árbitro en sí? No, que el secretario arbitral, a ver, antes de ser posesionado en la audiencia, coordina, porque todavía no está en funciones. Una vez que viene la audiencia, se posesiona y entra en funciones. ¿Qué es lo que hace luego de la audiencia de sustanciación? En efecto, notifica a las partes, Okay. coordina las agendas de los árbitros, el cronograma probatorio. Bueno, entonces ahí empieza un poco el relajo, porque tienen que coordinar agenda de 3 árbitros. Entonces, ya cuando 2 te dicen que sí, el tercero te dice que no, otra vez toca volver a buscar una nueva fecha. Eh, Les recuerda a los árbitros, señores árbitros, mañana hay una audiencia, no se olviden, por favor. Les mandas el enlace, coordinas con las partes, les avisas, oye, ya ha pasado, qué sé yo, 2 días y no respondemos un escrito. Entonces, básicamente les estás colaborando a los árbitros para que el proceso siga marchando. Sí, definitivamente hacen un rol demasiado sustancial y justamente lo que tratamos de dar a conocer dentro de este capítulo es de que el rol de secretario arbitral no es un rol nada más accesorio, sino en realidad es de la estructura en sí. Digamos, ¿qué pasaría si es que el tribunal arbitral no tiene un secretario? ¿Cómo se llevaría a cabo las cosas? Grave. Grave. La verdad es grave porque como te comento, ¿no? El secretario tiene que estar atrás de todo. Atrás de todo. Y evidentemente es la responsabilidad del tribunal, pero por ejemplo, si uno es como una alerta para ellos, entonces a veces, oigan, se olvidaron de despachar una prueba, oigan, hay un escrito que está por aquí, todavía no se le ha dado contestación, porque de todas formas, a pesar de la flexibilidad, el arbitraje es un proceso y las partes siempre alegan temas de debido proceso, de derecho a la defensa, entonces, y luego puede eso acarrear la nulidad de un lado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado como yo digo, ¿no es cierto?, dejar una ventana abierta para que alguien entre y te meta una nulidad. Imagínate, creo que eso es como el peor de los escenarios dentro de los procedimientos arbitrales. Para un tribunal y para un secretario, sí. O sea, en la vida del abogado no es el día a día, pero sí es como, a ver, ¿por qué me metió nulidad? Si ingresó una nulidad por algo que las partes, o sea, a la final los abogados son los abogados. Entonces, a veces tenemos esa mala práctica de incidental. Claro. Pero si realmente hay una razón de fondo en la nulidad, sí te hace decir, o sea, sí te hace reflexionar como tribunal y como secretario a ver en dónde fallamos, qué no vimos, eh, qué pasó, ¿no es cierto? ¿Por qué no se notificó una evidencia? ¿Por qué no se despachó una prueba? Y claro, eh, es responsabilidad de los árbitros y del secretario que no pasen estas cosas. Y bueno, respecto de tal vez los alcances y los límites del secretario arbitral, ¿en dónde no entra el secretario arbitral? Por ejemplo, ¿tiene cierta incidencia en la deliberación del laudo arbitral? ¿Conversa con los árbitros sobre cuestiones ya un poco más de técnicas, fondo, de lo que se ha visto dentro del proceso? Se ha escrito muchísimo del límite de la intervención del secretario. Y yo creo que, a ver, yo creo que hay 2 cosas que ver. Uno, la personalidad del secretario y 2, la personalidad de los árbitros. Y yo creo que como secretario uno también tiene que saber hasta dónde va y hasta dónde no va. Un secretario a la final no debe tener injerencia porque no es el que resuelve la causa, es un apoyo para el tribunal. Entonces, normalmente, ¿qué te piden? Mire, quiero que me ayude buscando jurisprudencia en este tema o en este otro tema. Sí te piden opinión, porque obviamente
somos abogados de todas formas, entonces dicen, ¿qué piensa de esto? Pero realmente una injerencia mayor no tiene y no debería tener, Ok. porque es un secretario. Es un secretario. Hay árbitros que en efecto le dicen, usted es secretario, o sea, no opine, redacte, eso. Hay otros que son un poquito más abiertos y como que te dejan como opinar o decir, mire, sí me parece esto, pero la injerencia realmente es y debe ser así, mía. Claro que sí, sí. ¿Podríamos tal vez comparar un poco el rol del secretario arbitral con el secretario judicial? ¿Hay similitudes o tú notas unas grandes diferencias por ahí? A ver, creo que hay similitudes en cuanto que tenemos funciones compartidas. Sin embargo, lo mismo, creo que en el arbitraje está muy bien distribuido la carga laboral. Entonces, Hay una claro, mayor organización, un mejor secretario de juzgados hasta que te dé el oficio, 800.000 años y, y si te lo da, ¿no es cierto? Y si lo encuentras, o sea, por la carga laboral que tiene. En cambio, un secretario arbitral normalmente maneja, dependiendo del número, 5 o 6 casos, que es totalmente manejable y tiene mayor capacidad de respuesta. perfecto. Bueno, Cés, como te conté, el tiempo pasa volando, pero yo no quisiera quedarme con tal vez la duda de conocer tu criterio compartido, obviamente, con las personas que nos ven. ¿Cuál sería tu recomendación, tal vez, del camino a seguir para poder llegar a ser un secretario arbitral y conocer más de cerca estos procedimientos? Yo creo que primero la preparación, ahora creo que el arbitraje como temática ha prosperado un montón. Hace unos 10 años el arbitraje en efecto era un grupo exclusivo de abogados haciendo arbitraje. Yo creo que eso se ha logrado un poco superar. Así que lo primero para el que quiera ser secretario arbitral, informarse, estudiar sobre los procedimientos arbitrales, estudiar sobre la mediación. Em, lo segundo, ¿no es cierto? Pues tocar las puertas de los centros de arbitraje cuando hagan estos espacios que son interesantes. Y sobre todo también, si es que eres un abogado en el libre ejercicio, ¿no es cierto? Empaparte de cómo es el proceso arbitral. Eso es súper importante porque para ser secretario, tú más que nadie, incluso más que los árbitros, porque acuérdate que además a veces hay árbitros de inequidad, Así los es. que no son abogados, y ahí sí, quizás el apoyo del secretario es más fuerte todavía, porque ellos no saben ni procesos, ni debido proceso, ni nada. Entonces, el rol del secretario ahí se vuelve mucho más importante. Por supuesto. ¿Consideras que falta un poco más de difusión y claridad de esta información sobre los procedimientos arbitrales? Creo que sí, creo que Sí. sí. Sin embargo, repito, yo creo que la Cámara, los centros de arbitraje en general, las universidades, incluso pregrado y posgrado, ya hay las maestrías en arbitraje y Así mediación es. que antes, No, antes no había. exacto, no habían. Ajá. Em, pero hay que tener cuidado. O sea, Claro. porque yo te puedo decir, yo creo que también, por ejemplo, los centros de mediación han Ujú. proliferado tanto Así y es. ahora todo el mundo da un curso, o sea, un curso de 2 horas y ya eres Y mediador. ya es medio. Entonces, no sé si te ha pasado, pero Ujú. llegas a la mediación y el mediador creo que es el más tulián de todo el mundo. Así Y dice, es. bueno, llegan a un acuerdo, no hay. Se tergiversa mucho Sí. la esencia como tal de la mediación. Yo tuve que buscar en realidad en el exterior una maestría de arbitraje y mediación para cuando me gradué, pero bueno, ahora ya veo que existe en el Ecuador y hay la posibilidad. Bueno, Ceci, además de agradecerte y obviamente confiar en tus sabios consejos. Yo quisiera tal vez que puedas dar un mensaje final, porque como sabes, aquí la academia es quien más está atenta de quienes invitamos y para nosotros es muy importante escucharte. Tal vez un mensaje final desde tu experiencia, cómo ves el arbitraje hoy y qué tan, digamos, próspero es, digamos, el camino del arbitraje para quien quiere dedicar a él. Yo, bueno, como mensaje para todos, creo que hay un buen método alternativo de solución de conflictos, que es tanto la mediación como el arbitraje. Yo les apuesto a esos métodos. Y creo que no solo desde el rol del secretario o el árbitro, sino como abogados en el libre ejercicio. Yo creo que estamos llamados
a ser responsables con nuestros clientes y también aconsejarles cuándo sí y cuándo no una cláusula arbitral, si debe estar en un contrato. Yo le veo al arbitraje un muy buen futuro, pero creo que hay que manejarlo también con cuidado, con responsabilidad. Y vuelvo y repito, yo creo que nosotros desde el libre ejercicio también podemos aportar a que esto crezca de manera responsable. Responsable, exacto. Eso creo que es Entonces, yo les animo a que analicen poner una cláusula arbitral, sepan poner una cláusula arbitral, porque esa es otra cosa también con las patologías y demás. Así es. Y Creo que ahora podemos incluso dedicar un capítulo entero a las cláusulas de arbitraje. un semestre entero. Semestre. Entonces, pero eso te digo, yo creo que debemos entender que la justicia ordinaria no es todo, que hay estos métodos alternativos y llevar a nuestros clientes, ¿no es cierto? Obviamente cuando convenga. No, si yo también les sé decir a mis alumnos, a ver, el arbitraje para mí es lo máximo, pero no es para todos los casos. Entonces creo que hay que ser responsables con nosotros, con nuestros clientes y seguir difundiendo. Yo les felicito un montón porque hay que seguir difundiendo esto del arbitraje, de la mediación y que la gente sepa que no solo la justicia ordinaria existe y que estos mecanismos pueden garantizar, ¿no es cierto?, neutralidad, rapidez y sobre todo la satisfacción de tener Y una algo muy importante, resolución. la confidencialidad, que creo que es algo que Importantísimo. también se busca en los conflictos. Ceci, agradecerte una vez más por tu tiempo. Creo que también te quisiera comprometer en alguna otra ocasión si nos puedes acompañar para hablar temas más específicos. Y obviamente, pues, agradecer igualmente a quienes nos escuchan y nos ven, porque este espacio de Tu Café Legal es para aprender derecho conversando. Así que muchísimas gracias nuevamente, Ceci. Muchas gracias a ustedes. Seguro que sí. Realidad. Una buena.